Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa para revisar la primera cumbre humanitaria global que tendrá lugar en Turquía el 23 y 24 de mayo. Un llamado para reformar el actual sistema humanitario global que se encuentra desafiado por las guerras y los conflictos de baja intensidad, la peor crisis de refugiados y migrantes después del fin de la Segunda Guerra Mundial y los desplazados por el deterioro en el medio ambiente. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional bloque fronterizo les vamos a platicar sobre la problemática de la migración de cara a la celebración de la primera cumbre mundial humanitaria que tendrá lugar en Turquía. Acompáñenos. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en 2015 al menos 125 millones de personas, es decir, más del 1.7% de la población mundial, necesitaban ayuda humanitaria urgente. Además, se llegó al número récord de 60 millones de refugiados y desplazados, cifra que no solo supera la del fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que representa un aumento de casi el doble con respecto a la de 2005. En total, 37 países se vieron afectados de una manera u otra por esta crisis mundial de refugiados y desplazados y que, de acuerdo a la ONU, requieren de al menos 20.000 millones de dólares para enfrentar las necesidades básicas de estas personas que dejan sus países de origen afectados por conflictos y desastres que ahí acontecen. La crisis surgió como consecuencia del creciente número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que intentan llegar a los Estados miembros de la Unión Europea a través de peligrosas travesías en el mar Mediterráneo y el sudeste de Europa, procedentes de países de Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur. La mayoría de refugiados y migrantes que han cruzado el Mediterráneo son provenientes de Siria, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Irak, Sudán, Gambia, Egipto, Marruecos, India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Bangladesh, que han ingresado por esta ruta marítima a la Unión Europea, principalmente a través de Grecia e Italia, para continuar su tránsito hacia Europa Central y Europa del Norte. Convocada para los días 23 y 24 de mayo de 2016 en Estambul, Turquía, la ONU organiza por primera vez en su historia la Cumbre Humanitaria Mundial, con el propósito de que los líderes mundiales reafirmen sus responsabilidades para con los habitantes del planeta, comprometiéndose a evitar el sufrimiento de millones de mujeres, hombres y niños en las crisis migratorias y responder ante ellas de forma más eficaz, así como desarrollar una mayor resistencia a las conmociones. El desarrollo humano enfrenta una serie de flagelos para un mundo adverso y lleno de conflictos. Las guerras, la crisis económica, el calentamiento global, la inseguridad alimentaria y la desigualdad, todas ellas son problemáticas que trascienden las fronteras nacionales. Bajo este contexto es que el sistema de seguridad humanitario mundial enfrenta una serie de desafíos porque está rebasado en su capacidad para dar respuesta ante las necesidades humanitarias que escalan cada vez más y ante lo difícil que es llegar a las personas que están expuestas por conflictos, pobreza y desastres naturales. Se celebra la primera cumbre humanitaria mundial en Turquía. Esto ha sido un proceso consultivo a nivel internacional y regional para reformar y repensar este sistema de asistencia a nivel global. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la dimensión de las necesidades de asistencia humanitaria que hay en este momento en el mundo. Es difícil que nos demos cuenta que hay 127 millones de personas, es decir, más que la totalidad de la población mexicana, que están en urgente necesidad de asistencia humanitaria. Yo creo que podríamos dividir en dos grandes tipos de circunstancias. Por una parte, son las personas que han tenido que abandonar sus hogares. Es decir, todas esas situaciones, todos esos conflictos que han provocado que la gente se tenga que ir, abandonar todo. Y esos son los que necesitan asistencia humanitaria. Por otra parte, hay también aquellos países, bueno, me viene a la memoria de inmediato un caso como el de Somalia, que son países en donde son los llamados estados fallidos, en donde no existen las instituciones, no existe la posibilidad de responder a las necesidades más elementales de su población.
Cuando vemos el tema de refugiados a nivel mundial, básicamente es una forma de medir de cómo vamos en materia de conflictos, cómo vamos en materia de derechos humanos. Y en este momento básicamente vamos muy mal. Tenemos más refugiados y personas desplazadas internamente dentro de sus países en este momento que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Una posibilidad es hablar de múltiples crisis. Particularmente considero que un enfoque más adecuado sería hablar de una sola crisis. Es una crisis bastante especial y me atrevo a llamarle crisis civilizatoria. En realidad hay una crisis sistémica de nuestra civilización y creo que esto deriva en buena medida del nivel de complejidad que ha alcanzado nuestra civilización en su desarrollo, sobre todo en las últimas décadas. Porque podemos identificar crisis por separado. Por ejemplo, podemos hablar de la crisis migratoria en Europa, podemos hablar de la crisis alimentaria en el Cuerno de África, o podemos hablar de la crisis climática con manifestaciones específicas en distintos lugares, como puede ser las olas de calor en la India, los incendios forestales en Canadá y Rusia, la sequía en Estados Unidos. Pero un análisis más a fondo revelaría que todas estas crisis están conectadas. De tal forma que en lugar de plantear un escenario de múltiples crisis coincidiendo en el tiempo, podría ayudarnos un diagnóstico que trate de comprender el funcionamiento conjunto de la civilización y las raíces profundas que están generando estas crisis simultáneas. Y creo que tiene que ver precisamente con un exceso de complejidad civilizatoria que no ha respetado límites objetivos al crecimiento. Desde 1972 hacia ahora hemos hecho esencialmente lo mismo, ¿no? En el sentido de que no cambiamos muchos patrones de producción, de consumo, de funcionamiento de los estados y de los organismos internacionales, y el resultado pues es una situación que se preveía desde hace varias décadas. Estas crisis van a ejercer una mayor presión sobre este sistema que evidentemente no se diseñó para una crisis civilizatoria, sino que se diseñó para atender conflictos ocasionales, crisis coyunturales que podían ser resueltas. Pero cuando el problema se hace global, definitivamente este sistema humanitario queda desbordado. La comunidad internacional se ha convertido en un gestor de crisis continuas. Aunque las guerras y conflictos internacionales han decaído en las últimas décadas, la crisis humanitaria no podrá verse resuelta sin haber encontrado soluciones a la guerra en Siria y otros conflictos que azotan a Irak, Afganistán, Libia, Yemen y Somalia, entre otros países. Recordemos que Siria cuenta con la población de refugiados más grande del mundo, seguida de Afganistán, en donde se han cifrado 230,000 muertos y 7.6 millones de desplazados, según cifras de Naciones Unidas. Otros conflictos geopolíticos como el de Ucrania han generado mayor pobreza, falta de oportunidades y un desplazamiento forzoso de personas ante la desesperanza. Olga, ¿qué estamos viendo en este 2015-2016? Un cóctel explosivo que está dislocando todo el sistema de ayuda internacional, sobre todo si tomamos en cuenta la crisis de refugiados y migrantes, la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y también los desplazados por el deterioro ambiental y los efectos adversos del cambio climático. Todo el panorama de las migraciones en los últimos 10 años, pues arroja un panorama muy trágico, muy dramático. El tema de los refugiados que quieren llegar a las costas del norte del Mediterráneo. Es un tema que se deriva principalmente de los conflictos que se están dando en el Medio Oriente. Tenemos ahí un conflicto que lleva ya muchos años, que es el caso de Siria. Solamente de Siria han salido más de 2 millones de personas, bastante más que 2 millones de personas. Tenemos los problemas del norte de África, tenemos los problemas en ciertos países como Etiopía, que ha sufrido de desastres naturales, de sequía sobre todo, de cambio climático, que ha obligado a que quieran migrar hacia Europa. Son desplazamientos forzosos. Son desplazamientos forzosos por razones diversas. El clima tiene mucho que ver en ello.
Podríamos caer en el error de enfocarnos en el Mediterráneo y enfocarnos en Siria, que definitivamente es la crisis más relevante en este momento, que está afectando la crisis migratoria en Europa. En realidad la zona de crisis es un arco, este término es de un geoestratega llamado Brzezinski, es un arco que desde el norte de África e incluso desde el centro de África se extiende por todo el Medio Oriente, atraviesa el Cáucaso y llega hasta Asia Central. Este arco de la crisis evidentemente genera presiones de expulsión de población hacia las zonas donde la población potencialmente se puede sentir segura. Y desde esa posición geográfica, lo que aparece como más seguro es Europa. Y para llegar a Europa hay que cruzar el Mediterráneo. Pero el problema es mucho más amplio. Vienen de todas partes de África. Libia es un caos después del derrocamiento del régimen de Gaddafi. La situación en Yemen es terrible, de tal forma que son muchos los puntos de expulsión, aunque mediáticamente se suele concentrar en algunos puntos más importantes, como puede ser Siria. El problema es que hemos tenido 15 nuevos conflictos a nivel mundial en los últimos 5 años, otros conflictos viejos que siguen, y eso hace que es muy difícil para la gente encontrar seguridad en sus propios países, y eso es lo que está contribuyendo a esta cifra tan alarmante de 60 millones de personas desplazadas a nivel mundial. La peor crisis de refugiados en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha generado un dislocamiento mayúsculo del sistema humanitario mundial. A finales del 2014, casi 60 millones de personas habían sido desplazados por la fuerza dentro de su país o a través de las fronteras, según la ACNUR, siendo niños y niñas la mitad de los refugiados del mundo, el porcentaje más alto en un decenio, quienes se han quedado sin instrucción primaria. Mientras esas tragedias ocurren, la Unión Europea se disputa entre divisores internos a propósito de políticas de acogidas. Ahí está la respuesta dispar entre una Hungría que levanta muros y vallas para esquivar a los refugiados, Francia que reclama la revisión del espacio Schengen y Alemania que abre las puertas a más de 1 millón de refugiados. La primera regla del derecho internacional en materia de refugiados es que no se puede rechazar una persona en frontera ni devolver a una persona a una situación donde su vida, seguridad corren peligro. Entonces, si una barrera va a inhibir la entrada de refugiados que buscan protección y seguridad, pues es contrario al derecho internacional. Entonces, el ACNUR lo ha dicho claramente. En el contexto europeo, el ACNUR ha manifestado su decepción frente a la lentitud de una respuesta coordinada, porque en este caso claramente se requiere coordinación entre los países para evitar el tipo de situaciones caóticas que hemos visto. En otra época hubiéramos pensado, Rina, que la Unión Europea, con sus muy sólidas instituciones, iba a ser capaz de dar una respuesta europea, una respuesta coordinada de todos los estados europeos al fenómeno de las olas de refugiados que han llegado. Sin embargo, hemos visto que no ha sido posible. Hemos visto que no ha sido posible y que ha habido acuerdos muy polémicos, por ejemplo, para que los que llegan a la costa de Grecia, en su mayoría sean devueltos o sean enviados a Turquía, que Turquía ha asumido responsabilidades que justamente existen preocupaciones, existen inquietudes, dudas sobre la posibilidad de que Turquía tenga la capacidad, tanto la capacidad de recursos humanos como la capacidad financiera para absorber un número tan alto de refugiados. Y lo que estamos viendo es que el costo político de la llegada de refugiados inmigrantes a los países europeos, el costo político puede ser alto para los gobiernos, lo que explica en parte ese rechazo y ese deseo de que se queden allá, que se queden en el Mediterráneo y que se vayan a Turquía. La Unión Europea hará una aportación económica muy importante a Turquía. Estamos hablando de 2 pagos de 3.000 millones de euros.
un total de 6.000 millones de euros que para la economía turca seguramente serán muy importantes, pero también incentivos políticos como la eliminación de visados para los ciudadanos turcos que quieran ir a la Unión Europea, y quizás más importante aún, reabrir las negociaciones para la incorporación de Turquía a la Unión Europea. El problema y la parte más criticable es que, por un lado, hay quien señala dentro de Europa que Europa está faltando a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951, en donde se prohíbe expulsar a los migrantes. Hay un vacío jurídico porque lo que pide la Convención es no regresarlos a una zona donde su vida corra peligro. Y evidentemente no se les va a regresar a Siria o a Libia, pero regresarlos a Turquía no garantiza de ninguna manera la seguridad de estas personas. Entonces, es como si la Unión Europea hubiera comprado la solución al problema, convirtiendo a Turquía en un estado tapón que ahora se va a encargar del flujo de migrantes y que francamente no existe una reglamentación, una especificación técnica de cómo debe Turquía atender el problema. Cada vez hay más migrantes internacionales que están en busca de incrementar su calidad de vida. Durante los últimos 15 años, el número de migrantes internacionales ha aumentado de 173 a 244 millones de personas, una cifra que seguramente escalará en el futuro próximo. Tan solo toquemos el ejemplo de Centroamérica, en donde las solicitudes de asilo van al alza para los ciudadanos provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, el conocido Triángulo del Norte. Estos nuevos patrones están asociados a la violencia que se practica a gran escala y conectada con el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, a tal grado que estas cifras no se habían experimentado desde que la región fue azotada por los conflictos armados en los años 80. Centroamérica es una región más violenta que regiones africanas. Es decir, aquí también la comparación es útil para asimilar la dimensión del problema. Si nos están diciendo que un país como Honduras, por ejemplo, es un país donde la violencia es peor que en cualquier país africano, entonces podemos tomar conciencia de que hay grados de violencia extremadamente altos. ¿Y qué es lo que produce? Bueno, lo que produce en muchos casos es el deseo de huir, de buscar refugio, asilo, empleo, lo que quieras, claro, en un país que me pueda ofrecer condiciones mejores. Y desde luego el país de los sueños, que no lo es tanto, pero que está en el imaginario como el país ideal son los Estados Unidos. De tal forma que las condiciones para el desarrollo social no son adecuadas y en la medida en que se consolidaron los flujos de droga y otras actividades del crimen organizado entre Sudamérica y Norteamérica, no solamente de Colombia, sino los flujos, por ejemplo, de droga, pueden venir incluso de Perú, pueden venir de Bolivia, pero por supuesto Colombia es el actor más importante y más tarde México se convirtió en otro actor importante. Estas rutas tenían que pasar necesariamente por Centroamérica y hubo actores locales que se involucraron en estos negocios, que aprovecharon esta coyuntura ante la falta de oportunidades en estos países y terminaron por consolidar grupos violentos, bandas, etcétera, que se han convertido en un verdadero flagelo para la región. En países donde el Estado de Derecho no está totalmente consolidado, en donde no hay oportunidades económicas, pues evidentemente no hay una capacidad del Estado para proteger a su población y esto presiona la salida de personas. Eso ha hecho que cada vez más las personas que vienen huyendo de esos países no solo van hacia Estados Unidos, sino si tienen información y la posibilidad de solicitar la condición de refugiado aquí, lo hacen. Nosotros pensamos que habría bastante más personas que con información y acceso al procedimiento podrían solicitar aquí y encontrar protección en México. Aquí hay otra problemática para el sistema humanitario mundial:
Los migrantes muertos, desaparecidos y maltratados a lo largo de su travesía por tierra y por mar, y que también son objeto de discriminación y de explotación por parte de las redes de los traficantes. Y es que hay que recordar que el fenómeno de la migración es un fenómeno laboral, demográfico y que también atiende a las necesidades mismas del mercado. Sin embargo, esta lógica busca ser no reconocida por fuerzas políticas y económicas muy particulares que buscan colocar el tema de la migración bajo el terreno de la seguridad nacional. Y esto hay que quitarlo de encima porque los migrantes no son una amenaza para la seguridad mundial. Tras siglos de relaciones conflictivas, finalmente parecía que podría surgir una generación de musulmanes en Europa que asimilaran el modo de vida europeo, respetando en lo privado sus creencias, sus convicciones personales, pero quizás lo más sorprendente sea que muchos de los involucrados en los ataques terroristas recientes sean ciudadanos europeos, es decir, que a pesar de que sean hijos de migrantes, ellos ya no son migrantes directos. Es decir, que son gente que nació en Europa, se educó en Europa, tendría que haberse formado con los valores que prevalecen en Europa, y sin embargo, esto revela también un cierto fracaso europeo para asimilar a los migrantes. Quiere decir que la cultura europea no ha sido lo suficientemente abierta tampoco para integrarlos plenamente como ciudadanos, y el hecho de que surjan grupos radicales como el Estado Islámico, que sean capaces de convencer a jóvenes europeos de llevar a cabo atentados terroristas, habla no solamente de un espantoso éxito de los grupos radicales, sino también de un fracaso en las políticas europeas de integración. Olga, los expertos nos señalan que en el siglo XXI hay menos conflictos internacionales y guerras si lo comparamos con otros momentos históricos. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es que estos conflictos internacionales que prevalecen tienen otra magnitud, otra dimensión y una mayor complejidad. El gran drama y la gran tragedia es que se acaban las guerras, pero no se acaban los problemas sociales. Se acaban las guerras, pero no se acaba la violencia, pero no se acaban las pandillas, pero no se acaban los homicidios, y entonces es otra forma de guerra. No tendríamos que ver cuáles son las guerras que son clasificadas o que son vistas realmente como guerras, y cuáles son los conflictos que, sin poder llamarse abiertamente guerras, sí son una forma de guerra. Sí, como un conflicto de baja intensidad. Son conflictos de baja intensidad, pero igualmente dañinos para lo que es el tejido social. Hay otra problemática que le está quitando el sueño a la agenda humanitaria global: los desplazados por el deterioro ambiental y los efectos adversos causados y producidos por el cambio climático. Las sequías, los huracanes, las inundaciones y la deforestación obligan a millones de personas cada año a abandonar sus lugares de origen. Tan solo traigamos a la vista lo que señala el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos de Ginebra. Señala que entre los años 1970 y 2014, las personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen por cuestiones ambientales y desastres naturales se ha incrementado en un 60%. Entonces ahí tenemos una cadena de problemas en que nos damos cuenta que tenemos que atender todo al mismo tiempo, que si queremos evitar los desplazados por desastres naturales, tenemos que
comprometernos más en la reducción de gases de efecto contaminante y que toda esta cadena de problemas pues forma parte de estos problemas globales. La categoría de desplazado ambiental lamentablemente tiene un vacío jurídico, porque en realidad el término refugiado, contemplado precisamente en la Convención de Ginebra, no considera las causas ambientales o los desastres ambientales como eventos que puedan justificar otorgar la categoría de refugiado. Sin embargo, pese a este vacío jurídico, los desplazados ambientales son una realidad. También por la degradación constante del medio ambiente, ¿no? O sea, no solo por un evento extraordinario como un incendio, como un huracán, sino también la degradación lenta del medio ambiente por erosión del suelo, por desecación de acuíferos, también genera olas migratorias. Pero también hay proyectos de desarrollo, de extractivismo, de construcción de presas, de apertura de campos petroleros, etcétera, que generan nuevas corrientes de refugiados. La pobreza, el hambre, el estrés hídrico, la migración masiva y los desastres naturales ocasionan un aumento en los patrones de desigualdad. Las disparidades en relación al género, edad, color de piel y etnicidad crecen para grupos vulnerables y marginados. Ahí están las mujeres y niñas que se les dan pocas oportunidades para tomar decisiones y mucho peor si se trata de madres solteras, migrantes o desplazadas. La discriminación es un disparador a la hora de solicitar servicios básicos de salud y educación, además de ser un factor que se combina con la pandemia global de la violencia, pues no olvidemos que la violencia física, sexual y psicológica también la sufren muchas mujeres en el mundo. Los refugiados son actores claves de desarrollo. Entonces tienen que estar incluidos siempre en los planes de desarrollo, tienen que ser vistos como agentes de desarrollo y eso también porque los refugiados no solo toman, sino también contribuyen a los países donde viven, también porque en muchos casos están no para 1 año o 2 años, sino para 10, 20 años, estamos viendo en muchos casos. En España, por ejemplo, empieza a haber un proceso de envejecimiento de la población y la llegada de mano de obra joven es un alivio para la economía, ¿no? Entonces, evidentemente esto no se va a reconocer tan abiertamente porque si nosotros consideramos que Europa no ha salido en realidad de la crisis económica iniciada en 2008, seguramente habrá actores económicos europeos que se verán muy beneficiados de tener a su disposición mano de obra que esté dispuesta a trabajar por salarios mucho más bajos. Como el hecho de que llegan a robar puestos de trabajo, como el hecho de que llegan a romper ciertos patrones culturales o que llegan a involucrarse en el crimen organizado y generar un ambiente cada vez más violento, pero al mismo tiempo se les acusa de cosas que resultan contradictorias, como del hecho de que van a ejercer presión sobre los sistemas de bienestar en Europa o sobre los servicios públicos en Estados Unidos. Entonces resulta contradictorio que se les acuse de robar puestos de trabajo y al mismo tiempo de que no van a hacer nada y que van a demandar servicios públicos. Los argumentos suelen ser contradictorios y no quiero minimizar el hecho de que las sociedades de acogida definitivamente tienen un impacto. Pero en el caso de México tenemos muchos desplazados internos por la violencia, que por lo tanto el tratamiento de sus problemas no llega a los organismos internacionales, sino que es en realidad un problema interno. Y a mí me parece enormemente interesante que en los últimos tiempos, con un informe que acaba de salir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el tema de los desplazados internos ocupa el lugar que yo creo que se merece por los grandes problemas humanitarios que presenta.
Otro factor que está engrosando la fila de preocupaciones de la comunidad internacional son las crisis sanitarias y la ayuda humanitaria necesaria para aminorar el sufrimiento humano. En algunas regiones del mundo han reaparecido enfermedades supuestamente erradicadas y en otros lugares surgen nuevas enfermedades causadas por los virus como el Zika. Los expertos también han señalado que el aumento en la temperatura global traerá consigo cambios en los patrones de enfermedades. Por ejemplo, el ébola, que ha afectado a varios países de África, se relaciona con las variaciones de la lluvia, al igual que la fiebre amarilla, que pudiera verse incrementada debido a los continuos cambios de temperatura. Existe una rama de la seguridad internacional denominada bioseguridad. Y la bioseguridad analiza un espectro muy amplio de eventos, de fenómenos que pueden ir desde la difusión de pandemias hasta el bioterrorismo, por ejemplo, o el uso de armas bacteriológicas. Pero en realidad, más que pensar en que es el aumento de los flujos migratorios lo que incrementa el riesgo de pandemias, ante la escalada de conflictos en el mundo y la vulnerabilidad de poblaciones, es que el mundo atestigua la irrupción de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que se involucran cada vez más en respuestas humanitarias. Redes de voluntarios, grupos de jóvenes y sector privado buscan respuestas para satisfacer las necesidades de millones de personas afectadas. De forma simultánea destaca el trabajo de la cooperación sur-sur, cuya orientación se ha enfilado hacia la gestión de riesgos y respuestas ante los desastres naturales. En primera instancia te diría que el apoyo de la sociedad civil en nuestros días es indispensable para que se puedan cumplir muchas de las misiones que se le proponen a Naciones Unidas, y no solo a Naciones Unidas, también a los gobiernos. Es decir, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, si quieres, la reformulación de algunas instituciones, la lucha contra la corrupción, requiere de las instituciones de la sociedad civil. Necesita una sociedad civil solidaria, pero también una sociedad civil bien informada. Y vigilante. Vigilante, bien informada y movilizada. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha llamado de forma reiterada a los estados de tomar acción para acabar con los conflictos, con las causas raíz de los movimientos de refugiados, porque al final pues no podemos dar más. Básicamente todo el sistema humanitario está bajo una carga tan pesada en este momento que en muchos casos no tenemos los recursos humanos ni financieros para responder de forma adecuada. Frente a los conflictos de gran escala y las crisis continuas, es que todo el sistema de Naciones Unidas ha estado volcado para obtener mayor financiamiento público y privado en aras de atender las necesidades humanitarias. Y es que hay que decir que en la última década, el número de personas que necesita recibir protección y asistencia humanitaria se ha duplicado. Tan solo tomemos el ejemplo de la ACNUR, que es la Agencia de Naciones para los Refugiados, que se ha declarado en una quiebra financiera. Esto es debido al torrencial y la ola de refugiados y desplazados, pero también debido a la fatiga de los países donantes. El ACNUR, al igual que muchas otras agencias de Naciones Unidas, depende de donaciones básicamente de los estados, y cada vez más estamos buscando también y recibiendo apoyo financiero de empresas, individuos, o sea, del público en general. Y eso es absolutamente imprescindible en este momento porque básicamente las fuentes tradicionales de financiamiento en muchos casos no dan abasto. Con este presupuesto y con el gasto que tenemos, o sea, hay una brecha entre el presupuesto, lo que queremos hacer
y el gasto que nos permite las donaciones que tenemos. Entonces, el reto que tenemos es cerrar la brecha, levantar más fondos para poder responder. Se ha mejorado el nivel operativo de las ONGs, se ha mejorado la eficiencia en el uso de recursos, incluso se han reducido los tiempos de llegada de ayuda para la atención de las emergencias. Podríamos decir que se está haciendo constantemente mucho para mejorar el funcionamiento en general del sistema humanitario. Lo que es un hecho definitivo es que cada día los recursos que se necesitan son más grandes y los recursos de los donadores son claramente insuficientes. Y si esto lo conectamos con la crisis sistémica de la que hemos estado hablando, pues realmente el pronóstico resulta poco halagüeño. Lo que tenemos en los próximos años es un incremento de las expresiones de esta crisis, sea en la forma de desplazados ambientales, sea en la forma de conflictos, sea en la forma de guerras, sea en la forma de lucha por recursos, de tal manera que lo que se espera es que crezca la presión sobre el sistema humanitario y evidentemente lo más difícil de conseguir es que el volumen de recursos se incremente. Hoy hablando del problema del financiamiento público y privado, ahí hay una cifra pues que nos está detallando verdaderamente la problemática. Se señala que el costo económico y financiero de los conflictos internacionales y de la violencia representa el 13.4% del PIB mundial. Según Ban Ki-moon, en unas declaraciones que hizo hace poco sobre esta cumbre de asistencia humanitaria, la necesidad para proporcionar asistencia a esos 127 millones de personas que la necesitan es de 20,000 millones de dólares. Ok, eso es lo que dice el secretario general de Naciones Unidas. Y lo que él dice también es, tenemos que actuar en materia de asistencia humanitaria de tal manera que realmente se resuelvan las causas. Y eso, pues sí está, 20,000 millones de dólares no son suficientes. Claro. Pero además, incluso los 20,000 millones de dólares, ¿de dónde van a provenir? Cuando vemos que desgraciadamente hay bastantes resistencias por parte de los países ricos para proporcionar ayuda. El sistema humanitario global debe de enfrentar una agenda de reformas para el cambio. Ante ello se celebra la primera cumbre mundial humanitaria en Estambul, en Turquía, a propósito de mejorar el sistema de ayuda internacional e incrementar la capacidad de respuesta. Y es que los expertos han hablado de la necesidad de imprimir un nuevo enfoque en todo esto, uno que se concentre en la reducción de la vulnerabilidad de las personas, en la gestión del riesgo y en aumentar la protección social. Y es que es importante comentar que la última discusión mundial para abordar temas de asistencia humanitaria se llevó a cabo hace 25 años. Desde entonces, el mundo ha sufrido una serie de cambios estructurales en todas sus esferas. En otras palabras, el sistema humanitario mundial actual está completamente rebasado frente a las necesidades crecientes de las poblaciones. Lo que nosotros vemos alrededor del mundo es que hay muchos conflictos que dieron señales de que iban a estallar, de que iban a provocar desplazados y muertos, caso. Y no se hizo caso. Digo, el caso de los Balcanes, ¿no? Sí, bueno, tenemos históricamente muchos casos terribles, el famoso caso de Ruanda, en que se sabía que venía un genocidio y que sin embargo no se hizo nada. Pero como ese tenemos varios conflictos locales en donde se advierte ya la semilla de un conflicto de dimensiones mayores que va a producir desplazados, que va a producir refugiados, que va a producir migrantes y que por lo tanto va a haber necesidad de asistencia humanitaria. Bueno, la asistencia humanitaria tiene que formularse, definirse mejor en términos de cómo prevenir. El enfoque correcto debe ser enseñar a los más pobres y vulnerables a convertirse en comunidades sostenibles y autosuficientes a nivel local.
incrementando su resiliencia, incrementando su producción local de alimentos, desarrollando, no lo sé, algún tipo de técnicas o de tecnologías biomiméticas que sean respetuosas con el medio ambiente, que reduzcan su consumo energético. Quizás el mayor desafío implique dejar de ver el desarrollo como crecimiento. Para poder ayudar seriamente a los más vulnerables, debemos mostrarles el camino para que mejoren sus condiciones de vida con recursos locales de manera sostenible. Atrás de la cumbre humanitaria en Estambul se encuentra todo un proceso preparatorio que se ha venido trabajando en los últimos años. Consultas temáticas, regionales y globales, así como debates virtuales, se han organizado para recoger perspectivas, prioridades y consensos. Existe la necesidad de diseñar y construir una nueva visión más acorde con los condicionantes impuestos por la realidad, porque el sistema humanitario actual se encuentra extenuado ante la magnitud y complejidad de las crisis. Cada año aumentan las necesidades humanitarias y los desafíos para llevar asistencia a las personas más vulnerables. ¿Se trata entonces de una crisis de números o de solidaridad internacional? Yo creo que estamos hablando de las dos cosas. Te voy a decir por qué. Los números nos obligan a interiorizar la dimensión del problema. Y en ese sentido son útiles y necesarios. Porque lo que tenemos que saber es cómo evoluciona esto. En este momento decimos hay 127 millones. Dentro de 5 años va a haber 150 millones. O dentro de 5 años va a haber únicamente 80 millones. Es decir, tenemos ante nosotros un problema que va a evolucionar o en el sentido de empeorar o en el sentido de mejorar. Y es ahí donde la reflexión sobre cuáles deben ser las características de la asistencia humanitaria viene a cuento. Entonces, cuando hablamos de asistencia humanitaria, hablamos de que necesitan asistencia, sí, claro, pero la asistencia humanitaria no se puede desvincular de cuáles son las causas. Sin duda, pues hay opiniones encontradas y hay intereses distintos. Para los donantes, que son los estados más ricos, el sistema humanitario siempre ha sido un instrumento con una función dual. Es una forma de contribuir a la solución de las crisis humanitarias, pero también es un instrumento político, es un instrumento de influencia. Una dirección que yo consideraría correcta hacia donde debe apuntar la reforma del sistema humanitario es hacia una mayor consideración de los recursos locales. Por supuesto que hay ocasiones en que esto no puede funcionar. Si nosotros consideramos un caso como el de Siria y pensar que es el gobierno sirio quien va a poner los recursos, definitivamente no será así. Pero con la salvedad de las excepciones, la población local conoce mejor que nadie sus necesidades. Otra de las críticas que se enfilan hacia el actual sistema humanitario global es que su agenda no se centra en el valor, en la dignidad y en los derechos fundamentales de las personas. Muchas de las decisiones que se toman son percibidas que atienden y obedecen a intereses políticos. Además, se hacen pocas inversiones para incrementar las capacidades locales. Y esto también tiene consecuencias porque muchas de las personas que son asistidas y que reciben este tipo de ayuda piensan que ello no los va a convertir en agentes y en actores independientes. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo tiene el diagnóstico desde su punto de vista perfectamente claro. El futuro va a ser muy difícil. El cambio climático se va a incrementar. El número de conflictos por recursos se va a incrementar. Las presiones de la población desplazada o de los migrantes indocumentados hacia las zonas que se consideran prósperas o seguras se va a incrementar. Es decir, todos los vectores apuntan a que las presiones van en aumento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que propone el Instituto de Resiliencia de Estocolmo? Hay que desarrollar resiliencia.
hay que enseñar a los países, a las comunidades, a las personas, a que tienen que aprender a manejar crisis graves. Cómo salir de un huracán, de la catástrofe de un huracán, cómo sobrevivir en condiciones de guerra. Y todo esto pasa por tomarse en serio medidas como producción local, fortalecimiento de instituciones locales, y quizás algo muy importante, dejar de pensar que los pobres del mundo, que son los más vulnerables, necesitan del crecimiento económico del sistema para salir de su situación. Una asistencia humanitaria que va acompañada de prevención de conflictos, una asistencia humanitaria que lo que busca también es promover la creación de las capacidades locales para impedir que salgan y requieran asistencia humanitaria. Es decir, parte de la asistencia humanitaria no solo se va a ir a proporcionar alimentos, servicios de salud, no, se va a ir, o se debería ir también, a estudiar cuáles son las capacidades locales, cómo las puedo fortalecer, cómo puedo fortalecer las instituciones de un país para que allí no se desencadene el conflicto que va a llevar a los movimientos que requieren de asistencia humanitaria. Frente al tema refugiados a nivel mundial, el principio más importante que vemos en el derecho internacional de refugiados es el principio de solidaridad. O sea, todos los países están llamados a apoyar de una forma u otra. Puede ser recibiendo refugiados directamente, puede ser a través del reasentamiento, es decir, recibir refugiados que llegaron primero a un país, que luego son reasentados en un tercer país. Aunque las circunstancias sean muy difíciles en este momento en muchas partes del mundo, reconocer el interés creciente en este tema, porque solo con el conocimiento de las necesidades y las realidades que afrontan refugiados a nivel mundial, vamos a poder mejorar la respuesta. Vayamos con el comentario de Federico Lamont en torno a la situación de los migrantes a propósito de la celebración de la primera cumbre mundial humanitaria. La próxima semana, la cumbre preparativa de la humanitaria que tendrá como sede a Estambul, Turquía. ¿Cuál es la importancia de Turquía en su posición geográfica? Comparte con Siria más o menos 822 kilómetros de vía terrestre y marítima. Y en este punto, los refugiados sirios procedentes principalmente de Alepo encontraron refugio. Recientemente la Unión Europea pidió al gobierno de Erdogan en Turquía un límite para dejar pasar a refugiados de Siria, pero también llegan los de Irak. A partir de ello, y con los buenos oficios de Alemania, el gobierno de Turquía logró el compromiso de la Unión Europea para que a través de un bono que podría superar los 20.000 millones de dólares, los refugiados sirios y de otras nacionalidades encuentren un espacio suficiente en Turquía para no arriesgarse a ingresar en el Mediterráneo y después ser expulsados. ¿Qué va a ocurrir en la cumbre humanitaria? Por lo menos 20 organismos no gubernamentales, 10 gubernamentales del máximo órgano multilateral, Naciones Unidas, se darán cita ahí. Su secretario general, Ban Ki-moon, pide además reflexión, paciencia, pero no condenar bajo ninguna circunstancia a toda la población siria que en la expectativa de una esperanza de vida transita a Turquía y llegar a otro punto es el destino final, porque un musulmán no es un terrorista, afirmó Ban Ki-moon. Y el problema es que al interior de Siria se encuentran 6.5 millones de desplazados y otros 2.5 que ya dejaron la nación y otros 350.000 que piden ahora un ingreso a la Unión Europea.
Esta es la última oportunidad que tiene nuestra aldea global, Estambul, Turquía, para encontrar una solución a un problema estrictamente de carácter humanitario, y ya lo dijo la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ellos son hoy, pero mañana pueden ser otras naciones, por ejemplo, del norte de África, y por la ruta del Adriático llegan procedentes de Libia hasta Italia. Entonces también son libios, son afganos, son iraquíes y particularmente sirios. Estambul tiene la oportunidad y la aldea global la razón. Veremos si Estambul es la marcha atrás a este conflicto que amenaza la paz y estabilidad mundial. Demos inicio con nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional para detallar las actividades que tuvieron lugar en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Y estos fueron las actividades que tuvieron lugar en materia de diplomacia parlamentaria. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, fundamentó en tribuna los dictámenes en sentido positivo de los nombramientos de Margarita Pérez Villaseñor como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, así como de Jesús Alberto López González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago, y quien fungirá como embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez. De este último nombramiento habla la senadora Gabriela Cuevas en tribuna. México y Cuba han mantenido siempre vínculos sólidos. Somos pueblos hermanos, cercanos y entrañables. En el marco de esta transformación en Cuba, la Embajada en La Habana deberá propiciar un ambiente adecuado para que inversionistas mexicanos participen en el nuevo modelo económico cubano. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Mariana Gómez del Campo, también fundamentó el dictamen y habló de la importancia de la relación diplomática entre las naciones. México y Brasil, siendo las principales economías de América Latina, con 62% del PIB de la región, 300 millones de habitantes, y en términos de territorio ocupan casi el 55% de la superficie. El senador del PRI, Humberto Cota, habló sobre el nombramiento del embajador de México y Cuba, un país que está ante cambios importantes después de la normalización de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Cuba es un país con el que México comparte historia, identidad y hermandad, y sus pueblos siempre han mostrado fuertes lazos, muy fuertes lazos de amistad. Fuimos origen territorial para que lograran su anhelado sueño. El diputado Manuel Bartlett señaló que la política exterior el senador Manuel Bartlett señaló que la política exterior mexicana fue fundamental por su solidaridad con la sociedad ante el intervencionismo norteamericano. Una de las páginas más destacadas de la diplomacia mexicana ha sido el haber mantenido, pese a todas las presiones en una época determinada, mantenido una relación independiente, libre, consciente con la República de Cuba. Bueno, y con 100 votos a favor, 0 en contra y una abstención, se ratificó a Margarita Pérez Villaseñor como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, y a Jesús Alberto López González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago, y en forma concurrente ante la República de Barbados y Surinam, así como al representante permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe. En una votación aparte, el nombramiento de Enrique Martínez y Martínez como embajador extraordinario de México ante la República de Cuba se avaló con 73 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones. Martínez como embajador de México en Cuba. Luego de la aprobación de los nombramientos, el presidente de la mesa directiva del Senado procedió a la toma de protesta. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos cargos que se le han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Sí. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades, señora cónsul, señores embajadores.
Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que nos gusta vivir sin fronteras.